turbulencia. Bien, vamos a graficar, ¿sí?, un gráfico presión-volumen. Este es el mismo gráfico que veíamos en la pantalla anterior, nada más que acá está incluido también la zona del sólido. Fíjense que esta línea es la línea del punto triple, es la isoterma del punto triple. Bueno, acá ya no está más. Después se las voy a mostrar. Bien, entonces yo acá, en estos segmentos horizontales que yo vaya a tener acá, abajo voy a tener el equilibrio de la sublimación, sólido-vapor. Todos estos que están acá arriba del punto triple, de la temperatura del punto triple, van a ser los que ya vimos antes, que son los equilibrios líquido-vapor. Bien, esta es la isoterma crítica, esta es la curva de saturación del líquido, la curva de saturación del vapor, y este es el punto crítico. La isoterma crítica hace esta forma que está acá, ¿sí? Y esta línea punteadita, más chiquita, es la presión crítica. ¿Bien? Entonces fíjense acá, en este gráfico, que este cuadrante que quedó acá, arriba de la temperatura crítica y arriba de la presión crítica, es esta región que ustedes tienen pintada acá, dibujada acá. Se llama región del fluido supercrítico. Bien, ahora lo vamos a ver. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que tenemos nuestra jeringa, pero ahora la jeringa, nuestro émbolo, lo vamos a dejar a volumen constante. Básicamente vamos a clavar el pistón para que no cambie más el volumen. Y nos vamos a posicionar en una zona intermedia, ¿sí?, entre un cambio de fases que podría estar acá, ¿sí?, a esta temperatura, ¿sí?, donde haya una mezcla líquido-vapor, qué sé yo, líquido 33%, vapor 66%. Y después vamos a hacer lo mismo al revés, donde esté más lleno de vapor, 66%, ¿sí?, 33% de líquido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con los volúmenes de compresión. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos en la jeringa, a volumen constante, casi todo se ha transformado en líquido, a una cierta temperatura. Imaginémonos que ese punto es este punto J que está acá. ¿Bien? Me falta mover un poquito más el émbolo para transformar todo el vapor, ¿sí?, en líquido saturado. Pero todavía tenemos un pedazo de vapor ahí, en la parte superior. Entonces nos vamos a quedar ahí en el punto J, vamos a congelar eso, no vamos a mover más el pistón. Y lo que sí ahora vamos a hacer, que antes no hacíamos, es aumentarle la temperatura. Bien, vamos a hacer que la temperatura de la estufa empiece a subir lentamente. Entonces cuando sube la temperatura, fíjense que acá todas las isotermas acá adentro son horizontales. Entonces me voy a ir para arriba, cambiándole la temperatura. Cuando ustedes cambian la temperatura a algo que está a volumen constante, por algún lado se va a visualizar eso y es que aumenta la presión. Efectivamente están aumentando la presión de acá hasta acá. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes están calentando esa jeringa, que ya no se mueve más el émbolo, que tenía casi todo líquido y solamente un tercio de vapor? Mientras la calientan, ustedes empiezan a ver que el líquido es como que se expande. ¿Bien? Empieza a ganar todo el volumen y la fase vapor empieza a desaparecer. De nuevo, no es que las moléculas de vapor desaparecen del universo, sino que el vapor condensa en el líquido, ¿bien? Y el líquido ahora está ocupando todo el recipiente. ¿Por qué? Porque también disminuye su densidad, por haberlo calentado tanto, ¿sí? Empieza a dilatar, disminuye su densidad, ¿sí? Y porque la presión también está aumentando muchísimo. De alguna manera, yo lo que veo acá es que esta curva de saturación del líquido se me empieza a venir encima cuando yo voy subiendo verticalmente por esta línea de puntitos que yo dibujé. Se me viene encima y yo me la choco. Y me la choco en el punto Q, que es este punto que estoy dibujando ahora. ¿Bien? ¿Qué pasa en ese punto Q? Bueno, todo lo que estaba dentro de esa jeringa, volumen constante, que era 66% líquido, 70% líquido, lo que a ustedes se les antoje, y el resto vapor, cuando yo lo calenté, el líquido, como decíamos, ganó todo el espacio, todo el volumen, ahora lo ocupa todo, no hay más fase vapor,
y tengo en el punto Q un líquido saturado. ¿Bien? Ojo, ese líquido saturado está a una temperatura mucho más alta, ¿sí? Porque yo lo calenté, y por lo tanto a una presión mucho más alta. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un ejercicio al revés, desde la misma temperatura. Vamos a partir con un volumen mayor, entonces vamos a generar que haya más volumen de vapor que de líquido. Vamos a poner un culito líquido, 33, 20%, y todo el resto que sea el vapor de la misma sustancia. Una situación que podría ser el punto K. Para no volvernos locos, partimos de la misma temperatura que antes. Y ahora, en el punto K, voy a congelar el volumen ahí, voy a hacer que no cambie más. Tengo toda la parte de arriba vapor, un culito muy chiquito abajo de líquido, ¿sí? Me falta poquito para llegar a esta situación de tener vapor saturado, pero bueno, por eso tengo líquido todavía presente. Pero lo que voy a hacer de nuevo es calentar. Voy a calentar, 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 calentar a volumen constante y voy subiendo la temperatura, cortando isotermas que en ese lugar son horizontales. Cuando hago esto también, obviamente, sube la presión del vapor que está dentro y del poco líquido que me empieza a quedar. ¿Y por qué digo poco líquido? Porque a medida que voy subiendo la temperatura, ¿quién es la que ahora se me viene encima, contra la que me voy a chocar en cualquier momento? No es la curva de saturación del líquido, que está a la izquierda, sino que ahora es la curva de saturación del vapor. ¿Sí? ¿Y qué pasa cada vez que yo me choco con la curva de saturación del vapor? Bueno, no tengo más líquido, o la última gotita de líquido dejó de existir, y tengo solamente vapor. ¿Sí? Estoy saliendo del lado vapor. ¿Bien? Y eso es justamente el punto N que estoy dibujando acá y que en el libro ya estaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que observé ópticamente? Que tenía todo el pistón lleno de vapor con un culito líquido abajo, el menisco que me separaba la fase líquida de la fase de vapor, y de pronto, mientras yo iba calentando, el menisco iba bajando, 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 e iba desapareciendo la fase líquida. A tal punto que cuando me choco con N, no hay más charco líquido abajo, sino que toda la cavidad de ese volumen constante que no cambió, ¿sí? Ahora es un vapor saturado. De nuevo, a una temperatura muy alta y a una presión muy alta. ¿Bien? Pero no hay más líquido. Ahora, ¿qué pasa si busco una condición más intermedia? Por ejemplo, acá. Este volumen, donde la mezcla inicial en la jeringa haya sido, no sé, póngale 50-50. ¿Sí? Una condición más intermedia. Más líquido y una cantidad equivalente de vapor arriba. Dejo el volumen clavado y empiezo a subir la temperatura, subir la temperatura, subir la temperatura, ergo va a subir la presión, y empiezo a observar esto. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba, y ya en la proximidad acá, ¿qué es lo que también veo? Que la curva de saturación del líquido, que viene por la izquierda, y la curva de saturación del vapor, que viene por la derecha, se empiezan a acercar, pero más o menos a las dos las tengo a rayas, equidistantes de un lado y del otro. Y yo estoy yendo medio por el medio de ambas. ¿Sí? Entonces, el menisco no tiene tendencia a subir y ocupar todo el líquido del volumen, tampoco tiene tendencia a bajar y desaparecer y que sea el vapor el que haya ganado la competencia, sino que ahora el menisco de la separación de las fases, líquida abajo y vapor arriba, se mantiene un poquito ahí, en ese nivel, porque justamente la proporción líquido-vapor, por estar yo siempre en el medio del segmento equidistante a la curva de saturación del líquido y la de vapor, el menisco me dice, che, proporcionalmente están las dos fases siempre en el mismo valor. Y me choco con el punto C, que es este que tengo acá. Y en el punto C, ¿qué es lo que sucede en la inmediatez, en la previa del punto C? Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que yo tengo en el punto Q y que tengo en el punto N? O incluso acercándolos más todavía a C. ¿Sí? Tengo de un lado un líquido, del otro lado un vapor. ¿Bien? Pero que mientras más cerca estén del punto C, el líquido de un lado y el vapor del otro lado van a ser cada vez más parecidos. ¿Sí? De hecho, lo que sucede, fíjense en estas fotos, ahora lo vamos a ver en un video, es que si yo estoy a una temperatura, por ejemplo esta, T crítica menos 10 grados centígrados, ¿sí? Yo veo el menisco perfectamente separado entre la fracción líquida y la fracción vapor. ¿Bien? Y veo que no sube ni que baja.
sino que está ahí. Cuando falta 1 grado para llegar al punto C, a la isoterma crítica, al punto crítico, lo que empiezo a ver es esto, que el menisco ahora se pone mucho más difuso, menos nítido, ¿sí? Y medio como que borroso. Cuando empiezo a prestarle atención al líquido abajo y al vapor arriba, me doy cuenta que el líquido está a muy alta temperatura. ¿Bien? Porque estamos a muy altas temperaturas. Entonces, que a un líquido lo ponga a muy alta presión, capaz que le da lo mismo. Pero no le da lo mismo que lo ponga a muy alta temperatura. De hecho, un líquido, cuando lo aumento mucho en temperatura, tiende a hervir. Bueno, lo que estoy viendo acá, desde acá hasta acá, ¿sí? Es que el líquido está en un estado como demasiado fluido para ser un líquido, ¿bien? Tiene una viscosidad muchísimo más baja y se mueve, o es como que estaría hirviendo, como si tuviese propiedades más parecidas a lo de un vapor, ¿bien? Y por otro lado, si ahora me paro en lo que está arriba, en el vapor, digo, bueno, yo acá tengo un vapor que tiene una densidad muy bajita respecto al líquido que está acá abajo, ¿bien? Por eso está arriba, flota. Y cuando le empiezo a subir mucho la presión, porque eso es lo que más le molesta a un vapor o a un gas, no tanto que le toquen la temperatura, sino que le aumenten mucho la presión, empiezo a ver que ese vapor empieza a aumentar su densidad, porque le estoy dando, entonces las moléculas empiezan a tener más interacciones cada vez con ella, entre ellas. Entonces la densidad del vapor empieza a ser cada vez más parecida a la de un líquido. ¿Bien? Básicamente, el líquido baja mucho su viscosidad por aumento de la temperatura, baja mucho su densidad por aumento de la temperatura, y el vapor todo lo contrario, por aumento de la presión, ¿sí? Empieza a aumentar su viscosidad, ¿sí? Y aumentar su densidad. En esta instancia que ustedes tienen acá, donde esto es tan difuso, ¿bien? Las moléculas del vapor que están arriba y las moléculas del líquido que están abajo se empiezan a comportar de una manera muy parecida, ¿sí? Las propiedades de lo de arriba y lo de abajo empiezan a ser cada vez más similares, fundamentalmente en densidades, ¿sí? Cuando estoy en el punto crítico, fíjense lo que aparece acá en esta foto. Desaparece el menisco, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Que las propiedades físico-químicas del vapor que estaban arriba y del líquido que estaban abajo se igualaron. Y como se igualaron, ahora no tiene por qué haber una frontera, un límite que las separe a las dos fases. Porque las moléculas que están arriba pueden ir hacia abajo libremente y las moléculas que están abajo pueden ir hacia arriba libremente y no tienen que vencer ninguna energía como la que antes tenían que vencer cuando tenían que salir de un líquido e ir a la fase vapor. Una molécula que está en estado líquido necesita ganar energía para poder ir a estado vapor. Por eso los puntos de ebullición son endotérmicos. Yo tengo que entregar calor para lograr ese cambio de fase. Por el contrario, cuando tengo un vapor que se condensa, ¿sí? Y va a ir a un estado más ordenado, ¿bien? Se tiene que sacar energía encima y por eso va a ser un proceso exotérmico. Un vapor que condensa va a tener que liberar calor al ambiente. ¿Estamos? En el punto crítico, el vapor y el líquido se empezaron a acercar tanto en propiedades que ustedes están viendo acá, que justamente en el punto crítico son iguales. Y ahí las propiedades de ambas fases son tales, ¿sí? Que son iguales, las moléculas de lo que están arriba son iguales a las propiedades de las moléculas que están abajo, y entonces el menisco pierde razón de existencia, ¿sí? Y por eso desaparece. Esto que estamos diciendo lo voy a poner ahora en un videíto, que es el mismo ejercicio que hicimos acá. Aunque en un cachín. Tengo que borrar los gráficos. Perfecto. Bueno, les puedo compartir el audio. Bien, compartiendo audio. Ok. Lo están viendo, ¿no? Confírmame, porque si no, capaz me manda alguna macana. Sí, sí. Sí. Lo que están viendo acá es una pequeña celda que yo podría tener agarrada entre mis manos, pero es una celda de presión. Puede ser un metal que estuvo torneado, pero donde acá
la persona que lo diseñó le puso un ojo de buey de ambos lados. ¿Qué es un ojo de buey? Un vidrio reloj muy grueso que pueda resistir presiones altas, ¿no? Para que yo pueda ver a través de. Pues si fuese todo metálico estaría medio jodido. Entonces, yo estoy viendo de este lado, del otro lado de la celda hay un termómetro, en realidad está el display del termómetro, probablemente la sonda esté metida dentro del bloque de aluminio, de acero, que haya estado por ahí. Y lo que hay acá adentro no es agua líquida, ¿sí? Es dióxido de carbono. ¿Por qué? Dióxido de carbono puro, CO2, sin aire, sin nitrógeno, sin oxígeno, sin nada, dióxido de carbono puro. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver ahora, para estudiar el punto crítico, que es más fácil hacerlo con el CO2 que con el H2O. Para que tengan una idea, si yo esto lo hubiese querido hacer con agua, hubiese tenido que llevar el agua a 200 y pico atmósferas de presión acá adentro, ¿sí? Y 374 grados centígrados, no Kelvin, ¿sí? A eso le tendría que sumar 273 si lo quiero llevar a Kelvin. Serían 600 y pico. Entonces, hacer esta experiencia con agua y llevarla a estado supercrítico hubiese sido bastante más complicada, y si lo que queremos hacer es demostrar la situación con dióxido de carbono, nos viene al pelo. ¿Por qué? Porque para el dióxido de carbono el punto crítico está en condiciones de presión y temperatura bastante más razonables. ¿Qué quiere decir? Bastante más factibles de poder ser conseguidas en un laboratorio sin que nos vuele todo en la cara. Por ejemplo, la temperatura crítica del dióxido de carbono no está como la del agua a 300 y pico grados centígrados, está simplemente a 31 grados centígrados, 31,1. ¿Bien? Nada, casi la temperatura que hoy vamos a tener afuera. Si la presión, para llevarlo a ese punto crítico donde se acaba la curva de vaporización, si la presión yo la voy a tener que subir hasta, es verdad, no los 200 y pico atmósferas para el agua, a unas 73 atmósferas. Es una presión alta, pero dentro de todo tampoco es una locura. ¿Bien? Entonces lo que hace acá, en este video, básicamente son esos ejercicios que nosotros hicimos antes en la pantalla. Vamos a partir primero con una condición de menos líquido, más vapor de dióxido de carbono, y vamos a calentar. Van a ver atrás en el display cómo la temperatura sube hasta que pasamos la temperatura crítica. ¿Bien? Después va a cambiar la relación, la proporción líquido-vapor, y va a ser lo mismo, y yo voy a ir parando el video por partes. ¿Bien? La línea negra que está acá marca la posición original, ¿sí?, del menisco, distinguiendo la fracción líquida de la vapor. Fíjense lo que pasa ahora. El líquido va desapareciendo, todas las moléculas se van transformando en vapor, y todo en la recámara, ¿sí?, va a terminar siendo un vapor saturado. Me choqué con ese punto Q, ¿sí?, con la curva de saturación del líquido, lo que veíamos antes. Lo voy a retroceder un cachito ahora para que le presten atención al aspecto que tiene el líquido abajo, ¿sí?, y al aspecto que tiene, cómo se va moviendo el vapor que está arriba. Y no da para nada la sensación, ¿sí? A ver, primero se los voy a dejar ver a ustedes. Lo que está abajo parece un líquido que está hirviendo. Y lo que está arriba no parece un vapor corriente, parece un vapor como que tiene una viscosidad muy alta. ¿Bien? Y esto es justamente porque estamos allá arriba, en el punto crítico, en este caso para el dióxido de carbono. Ahí tengo todo un vapor saturado. Perdón, yo acá me equivoqué antes. No nos chocamos con el punto Q, nos chocamos con el punto N. ¿Bien? Todo esto es un vapor saturado. Bien, ahí está enfriando. Ahora les voy a comentar por qué se forma este fenómeno. Y acá aparece de nuevo el líquido. Estoy volviendo para atrás. Bien, aparece el líquido, moléculas empiezan a condensar. Ahora es la situación donde tenemos 50-50. Vamos a ir directamente a chocarnos con el punto crítico. ¿Bien? Tenemos abajo dióxido de carbono líquido, arriba, ¿sí?, dióxido de carbono fase vapor en equilibrio con el líquido. Ese equilibrio de cuántas moléculas tengo arriba de vapor, ¿sí?, tiene que ver con la presión y la temperatura a la que yo lo tengo. ¿Bien? No hay aire, no hay oxígeno, no hay nitrógeno, ni nada. Bien. Ahora vamos a calentar, fíjense, 20 grados, 21. El menisco no tiende a moverse, no es que gana el líquido o gana el vapor. En el líquido veo que
empieza a entrar como un proceso de ebullición, que su densidad va cambiando mucho, su viscosidad también, pero también percibo cambios en el vapor que están arriba. ¿Bien? Y fíjense que ahora hay moléculas que suben y bajan, ustedes están viendo eso. Y fíjense qué pasa con el menisco. Desaparece. ¿Bien? Y ahora el movimiento del dióxido de carbono le da lo mismo subir o bajar, porque ya no hay nada que se lo impida. Todo es una misma fase, ¿sí? Que se llama fase de fluido o fluido supercrítico. Ahora lo enfrío, bajo la temperatura y voy a volver para atrás. Y ahí me aparece el menisco nuevo. Arriba tengo de nuevo el vapor, abajo tengo de nuevo el líquido. Bien, las moléculas tienen propiedades muy parecidas y casi no les cuesta mucho pasar de una fase a la otra, pero a medida que baje más la temperatura y me aleje más del punto crítico, voy a empezar a recuperar las propiedades del líquido por un lado y las del vapor por otro lado. Bien, ese fenómeno que ustedes vieron recién, ahora cuando empieza a enfriar, ¿sí? Que se pone todo opaco, es un fenómeno metaestable, justamente no es un fenómeno estable en termodinámica, sino que tiene que ver con una inestabilidad, se llama fenómeno de opalescencia del punto crítico. Lo opalino tiene que ver con algo que es translúcido, que no es transparente. Y es un fenómeno metaestable porque son las moléculas, en este caso de dióxido de carbono, que se están todas alineando de la misma manera y que generan una dispersión de luz, que en el caso transparente tengo justamente, sería como un amorfo donde las moléculas hacen lo que quieren. Este es otro ejercicio donde tengo ahora más líquido que vapor. Ahora sí, me corrijo con lo que dije al principio, me voy a chocar con la curva de saturación del líquido. Y es todo el líquido el que por calentarlo va a ir aumentando, ¿sí?, su volumen por disminuir su densidad. No voy a llegar a completar toda la celda, voy a tocar de nuevo a pasar el estado crítico, ahí me quedé. Fíjense que de nuevo con el menisco desaparezco. Bien. 30 grados, 30,1, 30,6. De nuevo, estoy en un estado de fluido supercrítico, bajo la temperatura, fenómeno de opalescencia, y me va a aparecer el menisco con las dos fases. Y ahora me queda un último ejercicio, que es cuando directamente no pasa nada, sino que voy a tener un líquido saturado. Fíjense que acá tengo, no sé, partido un 80% líquido, poquito vapor. El líquido, por disminuir su densidad y aumentar su volumen, va a ocupar todo el volumen de la celda. Y lo que tengo acá es un líquido que estoy aumentándole la temperatura, ¿sí?, y aumentando la presión a volumen constante, pero que no pasa por un estado supercrítico. ¿Bien? Ahora lo vamos a volver a ver. Bien. Bueno. Listo con el video. A ver. Vamos a pasar a volver a la presentación. Acá estamos. Bien. Profe, Sí. una duda, en el principio del video, los tres casos, lo único que varía es la temperatura y después también varía la presión en el último. No, en todos los casos, cuando vos calentás, la presión adentro va a cambiar, porque vos estás haciendo esto, mirá el gráfico. En el primer caso, ¿sí?, hicimos esto y pasamos a un estado supercrítico. En el segundo caso, hicimos esto, casi a la mitad, 50-50, llegamos a estado supercrítico. Pero vos cambiás la temperatura acá, el volumen no te cambia, el volumen total, te pueden cambiar las proporciones de ambas fases, ¿no?, que es lo que ves vos cuando se corre el menisco, salvo en el caso particular de mitad y mitad. Pero el volumen de la celda no cambia. Pero cuando entonces aumentás la temperatura, necesariamente va a aumentar la presión. ¿Bien? Hasta acá. Y el último caso, el que veíamos, es este, que vos tenés
casi todo líquido, te chocas con la curva de saturación del líquido, ahora tenés un líquido saturado, y cuando lo seguís calentando, ¿sí? Estás por debajo, ¿sí? De la isoterma crítica. Es decir, es como si hubieses hecho esto acá. ¿Bien? Y nunca pasás al estado supercrítico. ¿Ok? Ah, listo. Gracias. Bien. Bueno. Esto que vimos acá, después al que les interese pueden estudiarlo, tal vez tengan alguna otra materia de procesos en cuarto o quinto año, donde lo vean como aplicación industrial. El llevar a fluidos, por ejemplo, el CO2 a estado supercrítico, les permite, por ejemplo, hacer el proceso de liofilizado del café o de extracción de aceites esenciales. Es decir, es como un excelente solvente el dióxido de carbono en estado supercrítico, porque básicamente después lo pueden separar sin dejar ningún rastro. En extracción de aceites que se hacen con hexano, o procesos de catálisis para hacer biodiesel, que se utilizan alguna sal de sodio o hidróxido de sodio directamente, son los métodos tradicionales, pero también se pueden hacer procesos de catálisis, donde se produce la transesterificación de un aceite, en estado supercrítico, sin necesidad de usar un solvente líquido que después lo tienen que evaporar y que por lo general además es muy contaminante del medio ambiente. ¿Bien? Ok. Bueno, aquellos que les interese, hay bastante material de lectura para que ahonden. Bueno, yo ahora voy a pasar a esto. Bueno, este es un gráfico, son gráficos de diagramas de fase para el agua. Este es el que veíamos, el que ya veníamos viendo. ¿Sí? Este diagrama de fase y este que está acá es el mismo. La única diferencia, creo yo, es ninguna. Es que uno está en francés y el otro está en español. No sé para qué lo puse, pero bueno. En este diagrama de fase, fíjense, acá están viendo las coordenadas del punto triple. 611 pascales en atmósfera son 0.006, 0,01 grados centígrados o 273.16. Están viendo a presión atmosférica el punto de fusión normal y el punto de ebullición normal a 0 grados y 100 grados centígrados. Y además están viendo ahora el punto crítico del agua, que es lo que decíamos antes, 218 atmósferas, 374 grados centígrados. ¿Bien? Esto que están viendo acá abajo es lo mismo. Y esto que están viendo acá a la derecha es un gráfico muy bonito, donde primero si le prestan atención al eje de las ordenadas, la temperatura está cambiando desde menos 250 hasta 350, es decir, tenemos 600 grados de variación, es decir, un gráfico amplio. ¿Bien? Es un gráfico que está a escala, un gráfico posta real, pero que además nos permite ver grandes cambios de presiones. Para poder ver grandes cambios de una magnitud, ¿sí? Suele graficarse en una escala log, ¿sí? Logaritmo en base decimal, en base 10. Fíjense que acá la presión no pasa de 1 pascal a 10 pascales y estos 20 pascales, 30 pascales, 40, 50 en forma lineal, sino que acá vamos en forma logarítmica. Pasamos a décadas, de a órdenes por vez. 1 a 10, de 10 a 100 pascales, 1 kilopascal. 10 kilopascales, 100 kilopascales, 1 megapascal. 10 megas, 100 megas, 1 giga. 10 gigas, 100 gigas, 1 tera arriba. ¿Bien? Esta escala logarítmica nos permite ver justamente enormes cambios de presión, donde lo que sucede a presiones chiquititas los podemos seguir visualizando, porque fíjense que acá estamos entre 1 pascal y 100 kilopascales, que es presión atmosférica, pero además podemos meter en el mismo gráfico presiones tan altas como 1 terapascal, ¿sí? Y poder ver todo. Sin dudas nos genera una distorsión de las curvas, tal como las veíamos en un gráfico lineal acá. ¿Bien? Fíjense que la curva de sublimación y de vaporización tiene esta forma, cuando en la escala lineal tenían esta forma. ¿Bien? ¿Ok? Eso es porque lo están graficando en una escala logarítmica, no porque hayan cambiado las formas matemáticas de las curvas. La curva de fusión, de nuevo, es casi muy vertical, tiene una pendiente negativa muy pequeñita para el agua. A muy altas presiones hace esto y después hace esto que está para allá. ¿Bien? Ahora lo voy a borrar.
Fíjense lo interesante de haber podido ir hasta presiones muy altas y temperaturas muy altas, que primero, como llegué hasta 374 grados centígrados, pude ver el punto crítico, que acá, bueno, también lo había dibujado. Eso sucede a 22 megapascales, 22.04, que son las 218 atmósferas. ¿Bien? Y 647 Kelvin o 374 grados centígrados. El punto triple, que también lo veo, pese a estar allá abajo, chiquitito, a 0,01 grados centígrados y 611 pascales. ¿Bien? El punto de ebullición normal, a 100 grados centígrados y presión atmosférica, 101.300 pascales o 101 kilopascales, en lo mismo. El punto de fusión normal, a 0 grados centígrados y 1 atmósfera. ¿Bien? Ahora, este gráfico también me permite ver otras cosas que son, ¿sí? Una fase hielo 1, una fase hielo 1C, una fase hielo ortorrómbica que se llama 11, ¿sí? Un hielo 3, un hielo 9, un hielo, ¿qué es esto? Un hielo 15, un hielo 8, un hielo 2, un hielo 5, un hielo 6, un hielo 7, un hielo 10, y no sé si me faltan más, que no estoy viendo. A ver que tengo acá el gráfico de Zoom, y arriba un hielo 11 hexagonal. Todos estos hielos que yo marqué son distintas formas cristalinas del agua. ¿Sí? La forma que ustedes conocen cuando ponen un cubito de hielo en el freezer es esta forma de hielo que se llama hielo 1, ¿bien? Que es la forma en la cual cristaliza la molécula de H2O a presiones ordinarias, si se quiere. ¿Estamos? Si yo agarro y pongo ese mismo cubito de hielo a temperaturas por debajo de 150 grados centígrados, voy a tener una forma de hielo 1 distinta. Ahora no me acuerdo bien cuál es el cambio cristalino entre estas dos formas de hielos, pero si ponen hielo, agua, por debajo de 200 grados centígrados, van a tener una forma cristalina ortorrómbica. ¿Bien? Ahora, hay otras formas de hielo distintas, y lo interesante también es que entre dos fases de hielo y la líquida, o entre tres fases de hielo, se van a generar nuevos puntos triples. Además de este, que era el líquido, el sólido y el vapor que convergen en ese punto, fíjense, por ejemplo, este puntito que está acá. Yo acá tengo que, en ese punto triple nuevo, tengo a 355 grados Kelvin y 2.2 gigapascales de presión, una guasada, tengo este hielo y la fase líquida. Acá tengo otro punto triple, acá tengo otro, acá tengo otro. Si tengo varios puntos triples, casi siempre entre fases sólidas o a lo sumo entre fases sólidas y la fase líquida. ¿Bien? El que más me interesa a mí, por una cuestión de temperaturas, la escala termométrica, es sin dudas el que estoy marcando, que es el punto fijo patrón. Otras sustancias puras también tienen varios puntos triples, ¿sí? No solamente el líquido vapor sólido, sino también con posibles arreglos cristalinos de su fase sólida. Bien, algo interesante también, antes de pasar, es que... Ok, me quedo un ratito. Fíjense qué pasa si tengo un vapor, ¿sí? qué sé yo, vamos así. Vapor a 350 grados, 320 grados, a una atmósfera, ¿bien? Y lo empiezo a comprimir a temperatura constante, le achico el volumen, le achico el volumen, le achico el volumen, ¿sí? Algo similar a lo que habíamos hecho antes. Y en algún momento llego a chocarme con la curva de vaporización. Es como que entro en el punto B, ¿no? Y al mismo tiempo, acá tengo el punto C. No sé cuán largo es el túnel, pero ya sé que como estoy arriba de la montaña, bastante cerca del punto crítico, ese túnel va a ser cortito. Rápidamente voy a salir del otro lado, que es la fase líquida. ¿Bien? Ahora, hagamos de cuenta que salimos del otro lado y ya tengo todo el líquido, no queda nada de vapor, y le sigo comprimiendo, ¿sí? Tratando de achicarle el volumen, que claramente le voy a poder achicar muy poquito el volumen, pero le sigo aumentando la presión, dándole, a temperatura constante de 325 grados centígrados. ¿Qué va a pasar en algún momento?
voy a chocar con la curva de fusión, que pegó toda esta voltereta. ¿Bien? Fíjense que acá estoy a 100 kilobares. ¿Sí? Estoy 100 veces por encima, perdón, no 100 veces, 100 con 3 ceros más. Estoy 5 órdenes por encima de la presión atmosférica. ¿Bien? Visto de este otro lado, estoy a 10 gigapascales de presión. Y en ese punto me choco con la curva de fusión. Todo el líquido se va a transformar en sólido. Y si después todavía tengo capacidad en mi prensa para subir la presión, voy a poder seguir subiendo, ¿sí? Y tener un hielo, primero en su forma 7, después en su forma 10, después en un arreglo cristalino hexagonal, que va a ser la 11, acá arriba, ¿sí? Pero voy a tener que aplicar presiones cercanas a 1 megabar, ¿sí? Que estamos hablando ya de 100 gigapascales o 1 terapascal. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Esto para que entiendan que incluso teniendo moléculas de agua a 350 grados centígrados, ustedes las podrían tener en estado sólido, tener un hielo. Así que aquel que alguna vez diga, tengo un hielo a 350 grados centígrados, no se le maten de la risa porque tal vez quedaría preguntarle a qué presión lo tiene, ¿no? Eso para que tengan un poco dimensión del gráfico real del diagrama de fases del agua como sustancia pura. Bien. Ok. Esto que están viendo acá es un gráfico bastante sencillo para el dióxido de carbono, que es lo que vimos recién en el video. Lo interesante del dióxido de carbono, como veíamos antes, es que el punto crítico se da a una temperatura bastante ordinaria, 31,1 grados centígrados, lo que veíamos recién en la celda mientras jugábamos con el video. Y la presión crítica tampoco es delirante, son 73 atmósferas. ¿Bien? Lo otro, muy interesante del dióxido de carbono, es que su punto triple, donde coexisten la fase sólida, líquida, y esto debería ser vapor, acá, esto está mal, no es culpa mía. Bien, la fase gaseosa es esta que está acá, arriba de la temperatura crítica. Bien, acá, este punto triple, donde coexisten las tres fases, se da a una temperatura muy baja, menos 56,4 grados centígrados, pero a una presión de 5,2 atmósferas. Entonces, me cabe la pregunta, ¿qué pasa si estoy a una presión de 1 atmósfera y tengo dióxido de carbono a su temperatura crítica? No importa, 30 grados centígrados, 25, 50, no importa. Pero lo que voy a hacer con el dióxido de carbono, que lo tengo dentro de un envase, dentro de un recipiente, ¿sí? A esa temperatura ambiente y a 1 atmósfera de presión, lo voy a empezar a enfriar, perdón, yo estaba empujando, lo voy a empezar a enfriar a presión atmosférica, sin que cambie. Entonces voy a hacer esto. Me voy a ir para allá, lo voy a empezar a enfriar, enfriar. Llego a temperatura de 0 grados centígrados, no pasa nada. ¿Sí? Llego a 56 grados centígrados bajo cero, no pasa nada. Y de pronto a 78 grados bajo cero, el dióxido de carbono, ¡pum!, se me transforma en sólido. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Que me choco a presión atmosférica con la curva sublimación. Entonces, cuando yo esté del otro lado, de este otro lado, y tenga, por ejemplo, dióxido de carbono sólido, a 1 atmósfera, ¿sí? A 78 grados bajo cero va a sublimar y se va a transformar en su vapor a presión atmosférica. El dióxido de carbono, ¿sí?, sólido se llama, o se conocía antes como hielo seco. ¿Bien? Y había un par de fábricas, antes había más, ahora hay muy poquitas. Hay una que está en calle Montevideo, al 4500, que sigue vendiendo dióxido de carbono hielo seco, que se usaba antes para refrigerar. Antes que existiesen los freezers, que hoy todos tenemos en nuestras cocinas, las heladeras refrigeraban y a los humos tenían un congelador bastante choto. Y el congelador servía justamente para bajar la temperatura hasta -4, -5 grados centígrados, para tener una cubetera con hielo, pero si vos querías frizar carne no podías, porque no era una temperatura tan baja como para frizar. Cuando
empezaron a aparecer los freezers, y la temperatura ya ahora dentro de un freezer es de -20, justamente vos podés almacenar alimentos durante mucho más tiempo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era pibe, años 80, ¿sí? Cada vez que había un evento y vos querías refrigerar, qué sé yo, cajones de cerveza, o enfriar, las pescaderías también lo hacían para enfriar pescados, o en distintos procesos, vos necesitabas tener poder de frío, te comprabas lingotes de hielo seco, de CO2 sólido. Entonces eso se usaba para refrigerar justamente. Y lo divertido cuando eras pibe y apretabas o tocabas el dióxido de carbono seco es que entraba directamente en sublimación y no te mojaba la mano. Vos con el calor de tu cuerpo lo ibas derritiendo al sólido, pero derritiendo no para pasar a una fase líquida, que lo que pasaría si uno toca un cubito de hielo de agua. Se le derrite y te moja la mano. Bueno, acá era más gracioso porque directamente pasabas a una fase vapor. ¿Y esto por qué sucede? Justamente porque su punto triple está a una presión 5.2 atmósferas, ¿sí? 4 atmósferas por encima de la presión atmosférica. Es decir, si yo quisiera tener la posibilidad de al hielo seco transformarlo primero en su líquido para que después su líquido hierva su vapor, tendría que hacer ese ejercicio arriba de 5.2 atmósferas. Ahora sí me chocaría con la curva de fusión para transformarlo en líquido. Después tendría un líquido que podría calentar hasta chocarlo con su curva de vaporización y hervirlo para transformarlo, sí, en su vapor. ¿Bien? Ok. Bueno, lo que están viendo acá abajo a la derecha es el diagrama de fases del dióxido de carbono también, con escala de presiones log, ¿bien? En atmósferas, con punto crítico, la curva sólido-líquido de fusión, curva sólido de sublimación. Y este gráfico que está acá a la izquierda no es para el dióxido de carbono, sino que es para el carbono como átomo, el carbono solo. ¿Sí? Fíjense que acá tengo, aunque un cacho estoy corriendo la barra de zoom. Acá yo tengo temperaturas en grados Kelvin, arriba de 4000 grados Kelvin, ¿sí? Estamos hablando de una temperatura muy, muy alta, y a presiones muy, muy, muy bajitas, yo podría tener carbono en estado de vapor, ¿sí? A presiones un poquito más altas, ya va a estar en fase líquida. Si bajo un poquito la presión, ya lo tengo en forma sólida, ¿sí? El grafito, en sus formas cristalinas, que es hexagonal, o el diamante, romboédrica, ¿sí? Existen a temperaturas extremadamente altas. Es como si, salvando las distancias, quisiéramos fundir, no sé, platino, ¿sí? o cobre, o cualquier otro metal, a temperaturas ordinarias, ambiente, hasta arriba de los 600, 700 grados, que es donde empiezan a fundir algunos metales tradicionales como el aluminio, ¿sí? Mucho más arriba, arriba de 1000 el cobre, mucho más abajo, ojo, también podemos hacer fundir el plomo y el estaño, que también son metales, pero tienen puntos de fusión mucho más bajos. Bueno, este sería un diagrama de fases para un elemento de la tabla periódica, como el carbono, ¿sí? Que a su vez tiene distintas fases sólidas, ¿sí? El grafito, si ustedes le aumentan mucho la presión, lo pueden transformar en un diamante. ¿Bien? De hecho, es un proceso industrial que se utiliza para generar diamante artificial, por ejemplo, en todas las herramientas de corte, una moladora diamantada, una sierra diamantada, justamente tienen un tratamiento superficial donde se ha generado una deposición de diamante artificial, ¿sí? A partir de un proceso tecnológico bastante interesante que es cómo convertir grafito en diamante. Hay también, qué sé yo, para tener diamantes como los de joyería, hay diamantes que son artificiales también para puntas, para cortar vidrios, pero que bueno, obviamente no tienen las mismas propiedades ni el mismo precio que un diamante natural, ¿no? Igualmente se los hace y se los produce porque el diamante tiene una, sino la mayor dureza, ¿sí? De todos los materiales conocidos, y por eso se utiliza como herramienta de corte. Bien. Ok. Vamos a borrar todo esto.
Bueno, lo que están viendo acá es la unión, ¿sí?, de los dos gráficos que estábamos viendo antes, del gráfico presión-temperatura y del gráfico presión-volumen. Si yo todo eso lo grafico en 3 dimensiones, paso a tener o este gráfico que está acá arriba, para una sustancia como el agua, que dilata al solidificarse. Cuando ustedes ponen hielo en la cubetera, en el freezer, se dan cuenta que el hielo ocupa más lugar que la cantidad de agua líquida que habían puesto. Eso es una propiedad particularmente del agua y tiene que ver con esta pendiente negativa que mencionábamos antes, que es que el agua congelada en fase sólida es menos densa, ¿sí?, que el agua líquida. De hecho, la mayor densidad del agua se da a 4 grados centígrados en estado líquido. Bien, y el gráfico que está abajo es similar, pero es para cualquier otra sustancia ordinaria, podría ser el dióxido de carbono, donde la curva de fusión tiene una pendiente positiva. Y lo que ustedes ven en este gráfico en 3 dimensiones, que se llama superficie PVT, es que si proyectan sobre el plano de la pantalla, tienen el gráfico presión-volumen. ¿Sí? Fíjense, presión contra volumen. Entonces, acá tienen la isoterma crítica, ¿sí? Acá tienen la curva de saturación del vapor, la curva de saturación del líquido, las coexistencias de las fases y cómo el túnel se hace cada vez más chico. Esta es muy interesante porque a esta temperatura es la temperatura del punto triple. ¿Bien? Entonces yo acá tengo la fase líquido-vapor, sólido-vapor, por lo tanto tengo las 3 fases coexistiendo durante toda esta línea. Bien, por eso es la línea del punto triple, que acá es un punto. Bien. Acá tengo la curva de fusión. Bien. Y esta es la curva del sólido saturado, y todas estas son estados de sublimación. ¿Sí? Esta es la curva de sublimación que tengo acá. Bien, si esto lo proyecto sobre la pared del costado, tengo curva de fusión, vaporización con su punto crítico y sublimación. Bien, lo mismo con el gráfico que está acá abajo. Y este gráfico que está acá es un gráfico real, ¿sí?, de un libro que es de Bridgman. Bien, presión, fíjense que llega a la presión hasta 20.000 atmósferas, ¿sí? Acá está la temperatura en grados centígrados, desde menos 40 hasta 100 grados centígrados, si no llega hasta la región punto crítico que está a 374, llega hasta menos 40, y acá tenemos el volumen específico, ¿sí? Que el volumen específico, recuerden que es también recíproco de la densidad, ¿no? Bien, entonces acá ven la línea del punto triple, no ven la fase vapor, ¿sí? Y todas las zonas de los distintos tipos de hielo que habíamos antes. ¿Bien? Aquel que le interese, le puede chusmear después un poco más en detenimiento. Bueno, chicos, a ver, con esto ya estaríamos. Bueno, a ver, ¿cuánto me queda? Me quedan 20 minutos. Bueno, vamos a avanzar sobre esto. Porque me imagino que las profes de práctica necesitan un poco de material para poder avanzar también. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Sobre diagramas de fases vamos a cortar acá. Después en alguna materia, ustedes están en ingeniería industrial, en alguna materia, no sé si en tercero, pero probablemente en cuarto sí. Cuando vean materiales y demás, van a ver de nuevo diagramas de fases, probablemente aplicadas más a aleaciones, metales y demás, pero de nuevo van a retomar todo este tema. En máquinas térmicas también pueden llegar a retomarlo por el tema del vapor de agua, etc. Bueno, vamos a volver un poco al gas ideal y a la ecuación de estado. ¿Sí? Y ustedes ya saben a esta altura, por haber hecho algo de práctica o en las materias de los primeros años, haber estado trabajando, que los gases ideales se comportan todos de una manera muy parecida. Eso también ya lo vimos hace un par de clases en termometría. Por eso los gases ideales se utilizaban como sustancia patrón, ¿sí?, para termometría, para establecer la escala de los gases ideales, porque no dependía si el gas ideal era de hidrógeno,
de oxígeno, de nitrógeno, porque todos actúan de una manera similar. Y la ecuación, ¿sí?, que me permite expresar la propiedad Z en función de X e Y, ¿sí?, es la ecuación de estado. Esta ecuación yo la tengo, esta fórmula, ¿bien?, donde Z puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser la temperatura, expresada en las otras dos que me quedan. ¿Ok? Como tengo esta ecuación, yo ya estoy muy mal acostumbrado, y uno la escribe, la tira. P por B igual a nRT. Entonces, P podría ser Z, me queda igual a nRT sobre B, o B podría ser Z, me queda nRT sobre P, o T podría ser Z, me queda igual a P por B sobre nR. ¿Bien? Pero la ecuación yo ya la tengo, y es como que estoy bastante mal acostumbrado a sentir que es natural tenerla. ¿Bien? Y la verdad es que no es así. Bien, la primera de estas ecuaciones está escrita con el volumen molar, por eso es una B minúscula, es para n igual a 1 mol. Si n no es igual a 1 mol, pongo n acá, y esto será el volumen total de mi sistema, para n moles. Bien, R la constante universal de los gases, que es 8.314 joules sobre Kelvin mol, o 0.082 atmósfera litros sobre Kelvin mol. Bien, esta ecuación funciona muy bien cuando todos los gases están en condición de ideal. Ahora, ¿qué es un gas ideal? Bueno, algo ya vimos. Las condiciones para que yo pueda tener mi termómetro de gas ideal y haberlo elegido como termómetro patrones eran que tenían que estar a muy bajitas presiones. ¿Bien? Porque si yo a un gas lo tengo a altas presiones, ya no se comporta como ideal y ya empieza a marcar diferencia con otro gas. ¿Sí? Entonces, hay algo que podríamos hacer, que es lo siguiente: tener distintos gases en condición ideal y sacarlos de esa zona de confort, empezar a molestarlos. Por ejemplo, aumentándoles la presión. O, por ejemplo, bajándoles mucho la temperatura. Son dos maneras de sacar un gas ideal de su condición de ideal. ¿Bien? Entonces, básicamente podríamos agarrar nitrógeno dentro de un recipiente, lo ponemos en condición de ideal, y lo que hacemos es aumentarle la presión. Y lo que vamos a poner dentro del recipiente es un medidor de presión, un manómetro, un medidor de temperaturas, un termómetro, y vamos a medir el volumen. Bien. Y lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de estado para calcular algo que nos interese. Por ejemplo, queremos calcular la temperatura y la vamos a comparar con la temperatura del termómetro. Bien. Y empezamos a molestar al gas y le vamos aumentando la presión, solamente molestándolo con la presión. Y vamos viendo el valor que nos da el termómetro con el valor que nos da la ecuación. Mientras el gas se comporta como ideal, ambos valores deberían coincidir. El valor que yo mido es el de un termómetro, no importa qué termómetro haya usado, ¿sí? Ese termómetro fue calibrado contra un termómetro de gas ideal, y el valor calculado con la ecuación de estado del gas ideal deberían ser siempre iguales. Ahora, cuando la presión empieza a ser cada vez más alta, me empiezo a dar cuenta que los dos numeritos empiezan a ser diferentes. Entonces, ¿a quién le echo la culpa? Bueno, a alguien le podría echar la culpa al termómetro. Está mal, la ecuación está perfecta. Bueno, la verdad es que es al revés. ¿Sí? El termómetro está bien calibrado, ¿sí? Lo que pasa es que la ecuación, ¿sí?, la estoy queriendo forzar en utilizarla para una situación donde el gas ya no responde como ideal. ¿Por qué? Porque la presión la fui subiendo y subiendo y subiendo. Entonces podría hacer muchos ejercicios y de anotarme cómo va cambiando el valor calculado del valor medido. ¿Bien? Para hacer eso más ameno y más fácil, lo que puedo hacer yo es esto que está acá. Agarrar y pasar todo de un solo lado de la igualdad. Por ejemplo, P por B, lo dejo de un lado de la igualdad, y paso nRT del otro lado. ¿Bien? Pero lo voy a pasar dividiendo, no restando. Porque si lo paso restando me quedaría igual a 0. No tiene sentido. Entonces lo voy a pasar dividiendo. Me queda acá sobre nRT. ¿Y a qué me queda igual del otro lado? Si lo pasé dividiendo. A ver, alguien que se anime. A 1. Bien.
me queda igual a 1. Entonces, si yo tengo distintos gases, ¿cómo podría chequear que son ideales? Bueno, básicamente, agarro y mido la presión, la multiplico por el volumen y divido por N por R por T, y si eso me da igual a 1, está en condición de gas ideal. ¿Sí? Porque esa es la ecuación de estado de gas ideal. Sería una forma de chequearlo, de verificarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico P por B y divido por N por R por T y me da 1,2? O me da 0,9, o 0,5, o 1,8. ¿Bien? Y la verdad es que no, ya no es más la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, algo muy sencillo que podría arreglar esta situación es cambiar al número 1, que es solamente válido para la situación de gas ideal, por una letra. Y que a esa letra le vamos a permitir que se mueva. ¿Sí? A esa letra la vamos a bautizar como Z y se llama factor de compresibilidad. Mientras Z se mantenga en valores cercanos a 1, yo voy a poder decir, che, P por B igual a N por R por T. Estoy en un estado de gas ideal. Ahora, si yo pudiera, para el nitrógeno, para el oxígeno, para el aire, medir distintos gases, molestándolo, por ejemplo, aumentando la presión, bajando la temperatura, y ver cómo Z va cambiando, podría hacerme un gráfico de Z, ¿sí? Respecto a el cambio de la presión o el cambio de la temperatura. Bueno, eso es lo que les voy a mostrar en la siguiente pantalla. Un cacho, que se... acá. Bien. Este gráfico que está acá es un gráfico de Z, ¿sí? Respecto a la presión para el nitrógeno. Y lo que ven acá son distintas isotermas. Bien, estamos en nitrógeno gaseoso, ¿sí? Lejos de tenerlo en estado líquido. Bien, entonces fíjense algo, este valor acá está mal, no es 1,8, debe ser mucho más chiquito, porque acá es 0,2. ¿Sí? 0,2 son 200 kilopascales, así que 1 kilopascal podría ser por acá, ¿sí? Es presión atmosférica. Entonces, desde acá hasta acá, ¿sí? Fíjense que Z es prácticamente 1, salvo para la temperatura más bajita, que es esta isoterma que es de 110 Kelvin. 110 Kelvin estamos hablando de una temperatura muy baja. ¿Sí? Z fue igual a 1. Ni hablar para las temperaturas más altas, cercanas a la temperatura ambiente, como todas estas isotermas que van desde 200 Kelvin, que sigue siendo bajo cero, 300 Kelvin y mayor. Z se mantiene cercano a 1 durante todo un trayecto horizontal mucho mayor. ¿Sí? Incluso hasta 2 megapascales, el nitrógeno se comporta como un gas ideal. ¿Bien? Cuando subo mucho la presión, 20 megapascales, Z se empieza a desviar acá, o se desvía acá, ¿sí? O se desvía acá, según la temperatura a la que esté. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si yo les digo que tengo dentro de un recipiente nitrógeno, ¿sí? A 1 megapascal, pero a temperatura ambiente? ¿Qué ecuación van a usar? Bueno, yo tendría que ver P por B sobre nRT igual a Z. Yo quiero ver cuánto vale Z. Si yo dije que tenía nitrógeno, ¿sí? A 1 megapascal y temperatura ambiente, básicamente estoy acá. Z vale 1. ¿Sí? Si Z vale 1, o aproximadamente 1, P por B igual a N por R por T, chao, nitrógeno es un gas ideal. Ahora, ¿qué pasa si yo les hubiese dicho que tenía nitrógeno en un tanque presurizado, ¿sí? A 10 megapascales, ¿sí? Y una temperatura de, no sé, 200 grados Kelvin, 70 grados bajo cero. ¿Bien? Z no hubiese sido 1, hubiese sido más bajo. ¿Bien? Capaz que era 0,9. Entonces, acá esto hubiese sido 0,9. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿para qué tanto, cuán trágico es? Bueno, fíjense que si ahora juegan, ya está, ya corrigieron. Bien, si ahora juegan con la ecuación y están calculando, por ejemplo, en ese entorno, quieren calcular N por R por T por Z por 0,9 sobre el volumen, ¿bien? Todo lo que calculen ahora va a ser un 90% de lo que hubiesen calculado con la ecuación de estado del gas ideal. No es lo mismo. Van a tener un 10% de error.
o si hubiesen calculado la temperatura, o si hubiesen calculado otra cosa. Es decir, van a analizar el valor de Z en el entorno de presiones y temperaturas en las que están trabajando, bien, para que después cualquier cosa que tengan que hacer con la ecuación de estado y corregir, ¿sí?, usen un valor de Z corregido. Si yo tengo que a este gas pasarlo a aumentarle la presión 5 megapascales, voy a usar este valor de Z, o al menos saber que Z no vale 1, que no es la ecuación de estado del gas ideal. Porque me puede llegar a mandarme un moco bastante importante en subestimar valores o sobreestimarlos. Pues si yo ahora les digo, tengo nitrógeno a 40 megapascales, ¿sí?, y 300 grados Kelvin, de pronto Z vale 1.6. Entonces acá tendría que poner 1.6, P por B vale 1.6 por N por R por T. ¿Bien? No vale 1 por N por R por T. Entonces tengo un 60% más que si no lo hiciese y solamente estuviese usando la ecuación de estado del gas ideal, estaría subestimando en un 60% el valor que yo quisiera calcular. ¿Bien? Para eso sirve esta corrección muy sencilla, muy tonta, del coeficiente de compresibilidad. Ahora, yo tengo que hacer esto, este gráfico, tengo que agarrar nitrógeno y a una única temperatura dibujar esta curva. Como para 300 Kelvin, ¿sí?, cambia Z con la presión. Como para 150 grados Kelvin cambia Z con la presión. Como para 110 cambia Z con la presión. ¿Bien? Estamos, y tengo que graficar todo esto, o antes de graficarlo ponerlo en una tabla. El Z para el nitrógeno según la presión y la temperatura. Entonces yo tengo un gas nitrógeno en tales condiciones, veo cuál es el valor de Z y si me hace falta corregirlo o no corregirlo. Bien. Hay algo muy interesante que fue gracias a Van der Waals, que vamos a ver ahora en 2 segundos, que es que Van der Waals se dio cuenta, allá por 1873, es que si yo comparaba agua, mercurio, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, metano, en condiciones similares de presión y temperatura, me puedo encontrar con cosas tan llamativas que algo esté en estado líquido, algo esté en estado sólido, algo esté en estado vapor, o ya es un gas, pues está por encima de su punto crítico. Entonces Van der Waals se da cuenta que cuando quiero comparar una sustancia pura de igual a igual, no lo puedo hacer a la misma temperatura y presión. Porque justamente, vamos ahora, presión atmosférica 25 grados centígrados, hoy hace un poco más de calor. Pero en estas condiciones el agua es líquida, ¿bien? Pero el nitrógeno es un gas ideal, que está muy por encima del punto crítico. Bien, el mercurio es un metal líquido, pero después podría tener un metal que sea sólido. ¿Sí? El metano también es un gas. Entonces Van der Waals se da cuenta que si quiero comparar de igual a igual, tendría que referenciarlos a sus puntos críticos. Bien, hago, ¿sí?, el cociente entre la presión y la presión crítica, y la temperatura crítica. Y esos valores, esos cocientes que están acá abajo, se llaman valores reducidos. Voy a tener el valor de la presión reducida para un determinado gas y de temperatura reducida, que implican analizarlos en función de los valores de presión y temperatura que yo estoy observando, pero los cuales los dividí por los respectivos valores críticos. Entonces ahora cuando comparo distintas sustancias, pero no a través de P y T, sino a través de P reducida y T reducida, encuentro con que hay un matching fantástico, como si se hubiesen alineado todos los planetas, y de pronto cosas que eran distintas, ¿sí?, como el mercurio, el agua, el nitrógeno, el oxígeno, un metal, por estar a presiones y temperaturas, ¿sí?, donde corresponden fases diferentes, cuando los analizo a presiones reducidas y temperaturas reducidas, pasa algo realmente muy asombroso, que es lo que Van der Waals descubrió en aquel momento, ¿sí?, siglo XIX, y que se llama teorema de los estados correspondientes. Cuando yo, y eso lo vamos a llevar ahora al coeficiente de compresividad, grafico Z, ¿cómo va a cambiar Z? No respecto a la presión, sino a la presión reducida, y las isotermas son las isotermas reducidas, ¿sí?, me doy cuenta que hay una congruencia de distintas sustancias puras con las mismas curvas de Z en función de P reducida a distintas temperaturas. Por ejemplo, fíjense,
Lo que están viendo acá en el eje de las X no es la presión en megapascales, en atmósferas, en nada, es la presión reducida. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo en el valor 1, ¿sí? Estoy analizando una sustancia, ¿sí? Un gas, que está a la presión igual que su presión crítica. Por eso la presión reducida es 1. Si yo estoy en el valor 4 de presión reducida, estoy analizando un gas que está a 4 veces su presión crítica. Depende del gas, tendrá un valor crítico de presión distinto al de otro gas. ¿Bien? Pero lo que estoy diciendo es eso, estoy a 4 veces el valor de su presión crítica. Las isotermas pasan lo mismo. Cuando estoy en la isoterma reducida 1, estoy arriba de la temperatura crítica de ese gas. Estoy en la isoterma crítica. ¿Bien? Cuando estoy en un valor de la isoterma crítica, en la isoterma reducida 2, quiere decir que estoy en una isoterma que está al doble de temperatura, ¿sí? De la isoterma crítica. Y acá, lo interesante, que puedo tener curvas de zetas, de valores de compresibilidad para distintas sustancias, como las que están viendo acá en la leyenda, metano, etileno, etano, propano, normalbutano, agua, dióxido de carbono, nitrógeno, normalbutano, isopentano, todas, ¿sí? Con las mismas respuestas de los zeta críticos. Bien, fíjense, por ejemplo, si yo tengo acá, en este punto yo estoy analizando, ¿sí? Presión reducida 4 veces arriba de la presión crítica, ¿bien? Y tengo un Z de 0.8, a una temperatura del 50% mayor que la crítica. Ahora, eso es válido tanto para metano, ¿sí? Para etileno, para vapor de agua, ¿sí? Y para nitrógeno. Para todas estas sustancias puras, ¿sí? Tengo el mismo valor de Z de 0.8. ¿Bien? Entonces ahora, en lugar de tener una figura de estas para el nitrógeno, para el oxígeno, para el dióxido de carbono, para el aire, para mezcla de gases, ¿sí? Puedo tener este gráfico, ¿sí? Que al compararlos a través de presiones reducidas y temperaturas reducidas, tengo la posibilidad de representarlo para muchas sustancias simultáneamente. Cuando tengo sustancias que son más reactivas, ¿sí? Se empiezan a comportar de una forma diferente y capaz que lo tengo que tratar en forma separada. Pero este tipo de gráficos o las tablas que ustedes van a usar con Sol o que ya pueden haber llegado a usar, les van a permitir, ¿sí? Saber primero con qué gas están trabajando. Bueno, si es metano, ¿cuál es el valor del punto crítico? En presión y temperatura. Listo, ya los conozco. Entonces ahora puedo entrar a esta curva por los valores reducidos. Porque bueno, si tengo metano a 200 atmósferas y menos 50 grados centígrados, ¿cómo hago para leer esta curva? Bueno, tengo que dividir la presión real por la presión crítica para tener valor reducido y entrarle al eje X. Y a la temperatura real, dividirla por la temperatura crítica y entrarle a la isoterma reducida que corresponden. Ahí voy a tener el valor del Z que le corresponda para corregir la ecuación de estado de gas ideal. ¿Bien? Esto después lo van a resolver y lo van a usar bastante más en práctica. Yo voy a cerrar la clase ahora, chicos. Así no se nos pasa el horario. Justo son las 2, tipo puntual. Bueno, a ver, aunque un cachito. Voy a borrar esto. Voy a dejar de compartir. Bueno. Bueno, bánquenme un segundo. No voy a tomar asistencia, pero voy a hacer capturas de pantallas. ¿Sí? Captura de pantalla.